¿Qué tal? Angemón con ustedes, compartiéndoles una reflexión y una recopilación de frases y palabras clave de las 10 cartas joánicas. Me refiero a la primera, segunda y tercera carta de San Juan y a las 7 cartas del Apocalipsis. Antes de mencionar lo que pues he ido encontrando, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es un tema que yo llevo todavía en desarrollo, en reflexión, pues les voy a compartir eh, de dónde sale esto. Bueno, en la lectura que llevo desde hace pues ya rato de la Sagrada Escritura, primero me encontré con las 7 cartas católicas. Ustedes y yo sabemos que las 7 cartas católicas se les llama así porque no están dirigidas específicamente a, a un destinatario súper concreto, sino que más bien tratan temas de la comunidad y de la catolicidad de la iglesia. Eh, Ahí son metidas precisamente pues estas cartas. Y entonces pues hablamos de 7, luego las 7 cartas del Apocalipsis que están en capítulo 2 y 3, hablamos de 14, y resulta que 10 son de la tradición de San Juan. Yo hablo de cartas juánicas en el sentido teológico de que están en el destinatario de las comunidades del apóstol San Juan. Entonces, pues sí es cierto, nosotros sabemos que los escritos más largos y los tratados de, pues, teología, de dogmática y de moral, pues son entre las cartas paulinas, ¿verdad? Bueno, eso luego sin contar el Evangelio, porque los Evangelios son otra cosa. Pero resulta que también en las 10 cartas juánicas tenemos un mundo de recomendaciones, de enseñanzas dogmáticas, de enseñanzas morales, pero no con el estilo que encontramos en San Pablo, que es alguien que desarrolla kilos y kilómetros, ¿verdad? Sino que lo hace en palabras y en frases clave que uno se imagina y da la impresión de que cuando los discípulos de esas comunidades escuchaban eso, cuando escuchaban una palabra clave decían, ah, sí, y entonces se desarrolló un montón de cosas y un mundo de posibilidades, ¿verdad? Entonces, con ese objetivo quiero compartirles esto poquito que ir encontrando. Ojalá ustedes también con esto se animen a dar una exploración precisamente viendo el conjunto de las 10 cartas, primera, segunda y tercera de San Juan, y las 7 cartas del Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Bueno, comenzaremos en el orden que he mencionado, por la primera de San Juan. eh, Iré diciendo capítulo, versículos y la palabra o frase clave, tratando de decir algo lo más sintético porque al final el hacerlo largo y explicativo hace que pierda el estilo como joánico, ¿me entienden? En fin, en la primera de San Juan, capítulo 1, del versículos 1 al 4, la importancia del querigma. El querigma es el primer encuentro, el encuentro con Dios. Y él dice, lo que hemos visto y oído es lo que hace que la comunión con el Padre y el Hijo y con ustedes exista. Fíjense la importancia del querigma, de encontrarnos con Dios. Y es algo concreto, lo que hemos visto, oído, lo que tocaron nuestras manos. Eso ya nos marca bastante por dónde debe de ir caminando nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y ya nos marca un poquito la tendencia hacia donde tampoco no debería de ir. Querigma, algo concreto. Bueno, del capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 11, Dios es luz. Quien ama al prójimo vive en la luz. Y entonces empieza a hacer esta especie de comparaciones o de palabras clave. Dios es luz. Quien ama al prójimo vive en la luz, por tanto vive en Dios. Entonces, esta vivencia de estar en el encuentro con Dios se da así, amando al prójimo. Eso es lo concreto, lo de cada día. Pero esta vivencia no es plana ni es algo que se logra de buenas a primeras y se sostiene sin más ni más. Tenemos 3 enemigos.
que se nos relatan. En el capítulo 2, versículos 12 al 29. Tres enemigos, mundo, carne y anticristo. No amen al mundo, no se dejen influenciar por la carne y aguas con el anticristo. Bueno, Dios es Padre y es Hijo de Dios quien ama al prójimo. Esto en todo el capítulo 3. Si bien capítulo 1 y 2 ya nos dan bastante sobre cómo es toda la vivencia de un cristiano, a quién hay que evitar y cómo hay que vivir, nos habla de la realidad que es precisamente que yace en todos nosotros bautizados y que ya es concreta, pero que algún día se manifestará tal cual es y que mientras tanto hay que manifestarla por medio del amor. Ya somos hijos de Dios. Llegará un día en que eso se muestre con todo el potencial que eso tiene y que eso significa. Nosotros vamos avanzando en ese potencial, amando al prójimo. Capítulo 4, versículos 1 al 6. La encarnación como clave en el discernimiento. No todos los espíritus, no todas las ideas, no todas las ideologías, no todas las propuestas son de Dios. Hay que saber discernir, hay que saber separar, cribar, sacar lo mejor y quitar la escoria y lo que impurifica. ¿Cuál es el criterio de encarnación? El criterio, la encarnación. Capítulo 4, versículos 7 al 21. Dios es amor. Quien ama, conoce a Dios. Y entonces, si al principio se nos decía que Dios es la luz, y entonces nos están dando ahora la identidad plena y, digamos, máxima, absoluta de Dios. Dios es amor y el amor es Dios. Entonces, quien ama es el que está viviendo en Dios. Ese es un criterio bastante concreto. Suena sublime, pero es bastante concreto porque el amor tiene maneras concretas de manifestarse, ¿eh? Y capítulo 5. Camino a la victoria, asegurémonos a esa victoria. La victoria está asegurada. Cristo ya triunfó. ¿Cómo nos vamos a unir a su victoria? Amando. ¿Y qué es eso de amar? Bueno, en el capítulo 5 nos habla de cuestiones concretas que podemos seguir para ir mostrando ese amor, ¿verdad? Bueno, en la segunda carta de San Juan tenemos 3 detallitos que bien pueden sintetizarnos bastantes cosas de la primera de Juan. Amar es actuar conforme a los mandamientos de Dios. Yo amo, entonces voy a obedecer y actuar conforme a los mandatos que Él, en Cristo, en la persona del Verbo encarnado, nos dejó. Así de fácil. Encarnación como criterio de luz. Otra vez menciona esto, y es que San Juan se topaba con comunidades que dejaban todo en lo espiritualoide, en el conocimiento abstracto y en el que bastará con conocer, bastará con estudiar, bastará con refutar, bastará con... ¿Les suena conocido? Bueno, y entonces por eso el criterio del amor pasa por el criterio de la encarnación y todo el cimiento de nuestra fe pasa por el criterio de la encarnación, porque si nuestra fe es solo abstracta, es solo de conocimiento o solo cuestión sublime interior lo que yo siento, entonces no es una fe de encarnación, ¿eh? Todo eso tiene que llevar a abarcarnos toda nuestra persona. Y número 3, no seamos cómplices. Habla de que no saludes ni le abras la puerta a los que no, a los que rompen el criterio de encarnación, a los anticristos. ¿Cómo no ser cómplices de ellos? Pues no les sigas, no fomentes sus errores. En el fondo es eso. No fomentes los errores del anticristo, lo que te aleja de encarnar la fe en el amor. Así. Tercera de San Juan. Esta carta está dirigida a un encargado de comunidad, y nos habla de un problema no hacia afuera. La primera y la segunda nos hablaba de la relación, hablando de miembros tanto de la misma comunidad como de fuera.
En esta estamos hablando dentro de la misma iglesia. Y entonces nos damos cuenta que la iglesia no son hojuelas en miel, ni somos peritas en dulce, ¿verdad? También entre nosotros hay cosas que corregir. Seamos hospitalarios. Alaba a Gallo porque recibe a los hermanos que predican. Apoyemos la evangelización. Nuestros hermanos que se dedican a obras de evangelización concreta necesitan apoyo. Nadie podemos hacer las cosas solo. Creo que podemos hacer bastante de esto. No imitemos lo malo sino lo bueno de nuestros líderes de la iglesia. El meollo del asunto de la carta es que hay un tal Diótrefes que se salta la autoridad del apóstol, la autoridad de su obispo, la autoridad de quien le da la comunicación del ser de su autoridad, y hace lo que le pega. Así. Enseña lo que le pega, y corre a quien le pega, y señala a quien le pega la gana. Bueno, le dice, no le imites lo malo a nadie, sino solo lo bueno. Y, consejo final, dejemos actuar a la autoridad. Da la impresión que San Juan va a ir a visitar la comunidad y va a poner un punto final. Pero eso le toca a él, porque de él viene y de él emana la autoridad, ¿verdad? Esta tercera carta de Juan creo que nos ayuda bastante para darnos cuenta que, pues en la iglesia también nosotros debemos de ser realistas con lo que se vive y de que también podemos hacer mucho. Y continuamos con las 7 cartas del Apocalipsis, que voy a ir mencionando por comunidad. Y al mencionar la comunidad, pues voy a mencionar el mandato que se da a esa iglesia, digamos, a esa comunidad eclesial, y también la promesa. Eso es como un rasgo distintivo de estas 7 cartas. Da un mandato, pero también anima con una promesa. Bueno, Éfeso, regresa al primer amor. Sus obras eran buenas, pero ya no tenían esa chispa, esa entrega de antes. Regresa al primer amor y te daré de comer del árbol de la vida. Esmirna, sé fiel hasta la muerte y te daré la vida definitiva. Pérgamo, cambia tu conducta buenista, porque ellos toleraban a gente que sostenía doctrinas heréticas. Y te daré del maná y un nombre nuevo. Tiatira, consérvate en la auténtica doctrina, porque como dijimos en la primera de San Juan, no toda doctrina, no toda propuesta, no toda ideología son de Dios, no todos son auténticos. Consérvate en la auténtica doctrina y te daré las naciones y la estrella de la mañana. Sardes, ponte alerta, reaviva lo que aún tienes vivo, porque aparentemente estaba vivo, pero en realidad estaba muriendo de poco a poco. Alerta, reavívate y te revestiré de blanco y tu nombre estará en el libro de la vida. Filadelfia, permanece fiel. Una pequeña iglesia que se sostenía apenas y se había atacado por todos lados. Una iglesia pequeñita, pequeñita, pero que había conservado y que a lo mejor tenía la tentación de ya no conservarlo. Conserva lo que tienes y serás columna principal de mi templo, aunque sea una comunidad pequeñita. Y la Odisea, deja tu tibieza y tu indecisión, porque estoy a punto de vomitarte, y te sentaré junto a mí en un trono. En la Odisea viene algo bien importante porque habla de que mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abren la puerta, yo entraré y cenaré con esa persona. Una referencia claramente eucarística, pero también una referencia de la intimidad que Dios llega a tener con la persona que lo deja entrar a su vida. Bueno, hasta aquí todos los señalamientos y palabras claves de las 10 cartas juánicas. Me gustaría que ustedes en los comentarios dejaran algo de lo que también les llamó la atención de esta lectura. Les recomiendo bastante que en estos días, ¿verdad? Sobre todo la tarde-noche de Viernes Santo, después del oficio de la Pasión, y el Sábado Santo, antes de la Vigilia Pascual,
Podemos meditarlas bastante. Son un tiempo en el que hay que recordar al Señor que reposó en el sepulcro. Y valdrá la pena meditarlo. Valdrá la pena tomarlo como un ejercicio de piedad también, ¿verdad? Además que recordemos que la lectura devota de la Sagrada Escritura, cuando se hace por media hora continua, pues contiene una indulgencia. Y ahora más lo necesitamos todavía. Entonces, pues aquí les dejo todavía esto. Vamos a seguir desarrollando y cuando tengamos ese desarrollo, pues se los compartiremos. Por lo pronto, muchas gracias, Dios los bendiga y seguimos en contacto.